Ahora quiero que hablemos también de una epidemia silenciosa. España registra la mayor cifra de suicidios de su historia. Puesto sobre la mesa inquietantes datos sobre el mapa de suicidios en las 50 provincias españolas. España batió un máximo histórico de suicidios en el 2020. 3.941 personas decidieron quitarse voluntariamente la vida. En España, como promedio, se quitan la vida 10 personas al día. El sector más afectado es el de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, cuando una cosa surge así de buenas a primeras y no tienes una edad como para comprender, porque a los 12 años pues la vida toda es de color de rosa, estás saliendo, como quien dice, de la infancia, no has tenido choques brutales, no has tenido desengaños, pues cuando esto pasa el mundo se te viene abajo, no entiendes nada, o sea, lo primero es que no entiendes nada. Si hay un ápice de fe en tu espíritu, apelas a todo lo habido y por haber, prometes, ofreces todo lo habido para que esa persona no se te vaya. Una persona como es la madre en una edad en la que más la necesitamos, ¿no? De repente, verla un día en un charco de sangre. Bueno, pues de esa situación salió, pero la cosa no terminó. Notas que no está bien, notas que eso puede volver a suceder. Esa tensión, esa espera es lo peor del mundo. O sea, alguien que no lo haya pasado no se lo imagina. O sea, el saber que se va a volver a repetir, que lo puede conseguir, pero que no se sabe cuándo, es terrible. Bueno, a mí, como era pequeña, me apartaron un poco de la escena. ¿Cómo me apartaron? Pues llevándome al pueblo, a casa de la familia de mi padre. Pero yo no estaba tranquila porque yo intuía que algo pasaba. Luego, claro, con el tiempo te enteras de que los familiares no se quisieron hacer cargo, un hermano no se quiso hacer cargo de ella porque era mucha responsabilidad, le dio miedo. Bueno, siempre hay alguien que se hace cargo, entonces esa persona se hizo cargo, se la llevó fuera de allí, se la llevó a otra ciudad, se la llevó a Madrid, pero allí supuestamente hubo otro intento. Lo que se había roto era el brazo, aquello era muy aparatoso, tenía el brazo en cabestrillo. A mí me provocaba muchísima ternura, yo hubiera querido ayudarla y no sabía cómo. Solamente podía demostrarle mi cariño. Era lo único que podía hacer. No tenía más herramientas. Entonces, bueno, pues un día, no pasó ni un año, pues fue el fatal desenlace, ¿no? Lo consiguió. Y bueno, pues no voy a dar detalles porque no viene al caso, ¿no? Yo soy inspector de policía, llevo el grupo UFAN, asistencia a la familia y a la mujer. Esta chica ya había estado en el grupo denunciando alguna que otra vez por violencia de género. Y un día, de un mes de marzo, la chica estuvo en el grupo, yo la atendí como suelo hacer normalmente y me contó lo que le había ocurrido aquella tarde en particular y lo que venía sufriendo desde hace tiempo. Esta chica venía con su hijo, nosotros la atendimos, como digo, entre el grupo, y yo en particular, porque me interesé mucho por la situación en la cual se encontraba. Y ella manifestaba sobre todo el que se veía sola. Yo entendía que para ella era menos importante en ese momento lo que le había ocurrido a nivel de la agresión que hubiese sufrido, ya fuese psicológica, verbal o física, pero más bien que se encontraba sola. No me di cuenta, o quizá tampoco tenía la experiencia, muy difícil,
pero marchó. A las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, recibo una llamada. Una joven se había quitado la vida, se había suicidado, y me dijeron la calle. Lo primero que me vino a la cabeza era esta joven. Es duro porque aquí en Jefatura nosotros entrábamos a las 8 de la mañana y me encontré con compañeros que habían estado esa tarde, padres de familia, con hijas de la misma edad que esta joven, y lo primero que vi en uno de ellos, las lágrimas a punto de caer. Bueno, la que más se puede significar es la de una chiquilla que se intentó suicidar desde Melilla la Vieja, la zona del Museo Militar. Ahí recibo una llamada de la sala del 07, en la cual una chica intentaba saltar desde un muro de unos 40-45 metros de altura. La verdad que el momento de llegada fue chocante, porque nos la encontramos allá arriba, subía, y la verdad que te quedas como diciendo, hostia, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué le digo, qué le cuento? Nada más llegar, la chiquilla hizo un intento de salto, la frenamos y ya me puse yo a dialogar con ella. Me puse a preguntarle cómo se llamaba, muy pausado. Lo que sí me marqué mucho fue el tema de no mentirle. No quise mentirle porque digo, si esta mujer me pilla a mí una mentira, posiblemente sea un enfado, acabe saltando por la mentira, por encontrarse ella también, que también le mentimos nosotros. Los compañeros, la verdad, que actuaron correctamente, porque nos entendíamos con la mirada, no hacía falta ni hablarnos ni nada, simplemente con la mirada supimos dónde colocarnos y cómo actuar y cómo no actuar. En este caso me dejaron hablar a mí por antecedentes de intervención, que tampoco la anterior fue que yo hablase mucho con la chiquilla, pero bueno, ya había intervenido en un intento de suicidio. Y empecé a conversar con ella, le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre, qué le sucedía, fue explicando un poco la situación. Le costó mucho explicarnos y abrirse. En medio de las conversaciones, como que hacía intentos de salto, la frenábamos. En ese momento llegó también la Guardia Civil y llegó un sargento que se puso conmigo también a hablar los dos. Estuvimos ya los dos convenciéndola, hablando con ella. El transcurso de la conversación duraría una media hora. Le preguntamos la situación, el porqué, el hecho de que por qué quería saltar. Ella nos explicó que se encontraba que ella era homosexual, la chiquilla, que su familia era de procedencia musulmana, no lo veían bien, la novia la había dejado por muchos problemas y demás, y que quería acabar con su vida. Fue en el 2011, creo que fue en el 2011, y fue un 28 de junio. No estoy muy seguro porque, claro, la fecha se te queda, pero creo que fue en 2011, va a ser 10 años. No hay nada claro de que cómo se suicidó, pero que, bueno, lo que deja detrás pues un daño muy grande a hermanos, hijos, padres, sobre todo los padres. Los padres los deja hecho polvo. Los recuerdos, cuando te reúnes, faltan mis niños, falta mi niña, pues esos son los males recuerdos que tienen, porque verdaderamente se te quedan los malos. La muerte por suicidio tiene un estigma, conlleva un estigma muy serio encima, y hay muchos sentimientos de culpa, de vergüenza, de inadecuación, y las personas en duelo por suicidio no reciben el mismo apoyo que otras personas en duelo por otro tipo de fallecimientos. Hasta el 40% de las personas en duelo por suicidio ocultan el motivo real, lo inventan, y acaban enquistando su dolor y desarrollando una psicopatología. ¿Pero qué pasa cuando alguien pierde a alguien por suicidio? Que la gente desaparece. No saben qué decir. Alguien que pierde a su hijo por suicidio se encuentra con las miradas esquivas, con la incomodidad de la gente cuando sale el nombre de la persona fallecida en una conversación, como que por un intento de sobreprotección intentan cambiar de tema enseguida para que la persona, el familiar, no sufra,
cuando los familiares, los supervivientes, lo que dicen con mucha frecuencia que lo que necesitan es seguir hablando del ser querido. Nos encontramos mucha culpa, siempre hay muchísima culpa. Cuando vamos a notificar o a trabajar con una familia de un suicida, es lo más llamativo con respecto a otro tipo de intervenciones. La culpa que sienten los familiares, esas frases tipo ¿qué podría haber hecho?, ¿cómo no me he dado cuenta?, ¿cómo ha sido capaz de llegar hasta ahí sabiendo lo mucho que nos ha hecho daño y demás? Y luego mucho estigma social, mucha vergüenza en torno al ¿qué dirán?, nos van a responsabilizar de esto, vamos a intentar ocultarlo de alguna manera, y eso conlleva que no se va a airear emocionalmente las familias como deben y muy probablemente acaben teniendo un duelo complicado o patológico. Los sentimientos que me provocó, los sentimientos que yo me provocó. Primero, una indefensión terrible, o sea, el sentirte, pues eso, como un perrito sin dueño, en todos los ámbitos, en el entorno del barrio, en el entorno del colegio, del instituto, en todos los ámbitos. Una indefensión terrible. Otro sentimiento que me provocó, que me desencadenó, culpabilidad. Culpabilidad en primera persona de que no había sido capaz de ayudarla. Porque yo no había sido capaz de ayudarla. Y luego en tercera persona, culpabilizar a mi padre como responsable. Alguien tenía que culpabilizar de esa situación, de que ella era una persona muy especial, muy sensible y no había sabido entenderla. No había sabido entenderla y por lo tanto no había podido ayudarla. Y eso me ha costado muchos años superarlo, el echarle la culpa al padre. Bueno, pues el miedo. El miedo a que se repitiese en otro miembro de la familia. Cuando alguien tarda más de la cuenta. Y este miedo ha llegado hasta a mis hijos, ¿vale? Y hasta en los sueños se me ha repetido. Luego, pues, eso me ha llevado a también, a la atracción hacia un determinado tipo de lecturas, hacia ver un determinado tipo de películas, a veces a llevar la vida al límite, ¿no? A ponerme en el filo del abismo. Luego está el factor social, la estigmatización, porque no es lo mismo que alguien muera de una enfermedad grave a que alguien muera así en un accidente provocado. Entonces, la estigmatización es que, vamos a ver, han pasado 50 años y en el barrio, en el edificio, una persona se lo ha recordado a uno de mis hijos, los traumas de, yo me reconozco que durante 12 años en pareja no quise tener hijos, y no quise tener hijos por miedo a fallarles. Es duro llegar y escuchar los llantos de esas mujeres y madres y hermanas, los gritos de desesperación o de, no sé cómo explicarlo, de los hermanos. ¿Por qué? Que a este tío le vamos a hacer algo. Su padre era resignación. Yo ese hombre me fijé mucho en él. No levantaba la cabeza, era solamente unos ojos mirando al suelo. No le vi una lágrima, pero sí que la cara era de resignación, como, con Dios está y con Dios te has ido. Los minutos se hacen eternos cuando está uno en un levantamiento de un cadáver. He tenido que ir por otro tipo de un ataque cardíaco, es verdad que la familia sufre, pero lo que sí noté allí fue la pregunta que me hice yo durante mucho tiempo, que era el por qué. El por qué no me había dado cuenta de que esa tarde esa chica no estaba pidiendo un policía o dos policías para acompañarla, sino estaba pidiendo ayuda.
Bueno, en tu vida repercute porque te preocupas más de tus padres, que tus padres estén bien, que no olviden, porque esto no se va olvidando, pero el dolor va desapareciendo, pero el recuerdo siempre está ahí. Pero mis padres, por ejemplo, han sufrido mucho, porque un suicidio pues no es nada agradable, y más cuando ellas siempre han estado ayudándola o intentando ayudarla, o a lo mejor se equivocaron en la manera de ayudarla. Han envejecido. Yo recuerdo en mi boda, mis padres con energía, es verdad que la das cuenta también, porque ellas son mayores, pero mis padres se echaron un año encima. Pero lo de mi hermana te deja marcado, porque no piensas que va a suceder eso, no piensas que va a suceder un suicidio, ¿no? En tu familia es duro, y si lo comentamos, que por qué llegó a esa situación. Mi madre se autoculpa de decir, bueno, que no la hemos cuidado bastante. Estamos hablando que es una mujer mayor, o sea, vamos, tendría ahora mismo 56, pues tendría 46 años, mi edad. Más o menos, sí, mi edad. Yo paso corriendo por allí y me da mucha impresión. Me da una impresión, vamos, e incluso he pasado con barco, cuando vas con el barco y miras allí y dices, qué valor, ¿no? No existe un modo universal de reaccionar, ¿no? Tan normal es querer salir corriendo como quedarse paralizado, tan normal es querer gritar o desahogarse como no querer hacerlo, tan normal es llorar como no querer llorar, y en definitiva las personas tienen respuestas normales de personas normales ante situaciones anormales, ¿no? Como es la pérdida por suicidio de un ser querido. Pero yo diría que tienen cuatro necesidades fundamentales. Alguien en esta situación donde le acaban de comunicar o acaba de descubrir que su familiar ha fallecido por suicidio, ¿no? En primer lugar, ser escuchados. Que la persona repita cuando se quieren desahogar. Esto es lo mejor que nos puede pasar, por supuesto. Que la persona repita sistemáticamente lo que ha pasado, no he sido capaz de evitarlo, cómo me ha hecho esto, no puedo, y sí, ¿no? Los isis que surgen después hablaremos de esto de la culpa. Ponerlo en palabras es la manera natural y automática del cerebro de reparar ese dolor, ¿no? Pero ser escuchadas significa pues no interrumpirles, significa no intentar llevarles a lo positivo. Bueno, pues todavía tienen más hijos, o el tiempo lo cura todo, o hay más peces en el mar, eres joven, aún puedes tener más hijos. En segundo lugar, yo diría ser creídos en todo lo que cuentan, ¿no? En muchas ocasiones surge el impulso de los profesionales por tratarle de quitarle los sentimientos de culpa a una persona después de que su familiar se haya suicidado. Esto tiene el mismo impacto que decirle a alguien no tengas hambre. En tercer lugar, yo diría ser respetadas en su forma de vivirlo, sea cual sea, siempre y cuando no corra peligro su integridad física ni, por supuesto, la de terceros, ¿no? Pero enseguida nos vemos impelidos a rescatar a esa persona, a intentar quitarle esas ideas de culpa, pues, por ejemplo, si lo había dicho antes, pero en muchas ocasiones un familiar, ni siquiera un experto en prevención del suicidio, es capaz de evitarlo, ¿no? Y en último lugar, yo diría el ser capaces de proporcionar a esa persona un espacio seguro, que se sientan seguros con nosotros. Y esto no es el pasillo de un hospital, no es en plena vía pública con el resto de gente cotilleando, mirando, ¿no? Entonces sería muy útil proporcionar un espacio íntimo donde, a modo de broma, disculpa la frivolidad, yo siempre digo comunicarlo en un sitio donde, si la persona, su forma de afrontar es bajarse los pantalones, que se los baje tranquilamente. Si tiene que gritar, si tiene que chillar, si tiene que llorar, que lo haga sin la presión que supone la presencia de terceros viendo qué es lo que ha pasado, ¿no? La fase a la que llegué hace ya unos años es la fase del perdón. Perdonarla a ella y perdonarme a mí. Perdonarla a ella porque
porque no supo encontrar otra vía, no supo encontrar otra alternativa para no sufrir, porque el sufrimiento era muy grande. Entonces, bueno, pues respetar su decisión. Me ha costado muchos años. Había notas. Las 3 notas iban dirigidas a familiares, en particular también a su expareja o su pareja. Pero en esa nota sí que al leerla me di cuenta de la desesperanza que esta mujer tenía y yo no pude ver, no la pude ver. Me di cuenta mucho de la desesperanza que tenía porque en todo pedía disculpas, pero en todo también pedía ayuda. No hay esa libertad para hablar del dolor y de la pérdida que se da en otros contextos de intervención psicológica en emergencia. Este tema no se cerró para mí. Yo pasé... Es muy difícil no tener empatía con las personas que sufren, sobre todo cuando se te abraza un familiar o cuando también comprendo que al hacer una pregunta a un familiar, porque tenemos como policías que investigar las causas, como mínimo el por qué puede haber llegado a esta situación. Pues habría tenido su compañía en los momentos alegres, tristes, en los buenos, en los más difíciles. Momentos en los que la recordé mucho. Ahora sé que está ahí. Ahora sé que está ahí, que no sufre porque lo ha comunicado, que no sufre. ¿Se arrepiente? Cuando se ha trabajado con ellos, sí se arrepiente. Se arrepiente del daño que podía haber hecho a la familia, de las oportunidades que ahora ve que ha conseguido en su vida y que no hubiera tenido si se hubiera suicidado. Pero sí es cierto que si no tiene ese apoyo en primera instancia y ese es un apoyo continuado, la persona puede acabar llevando a cabo el suicidio. Esta chica, parece mentira que para no ser familiar mío la tuve durante mucho tiempo en mi cabeza, quizás por mi forma de ser. Yo creo que la gran mayoría de los compañeros lo vivían igual. He hablado con otros compañeros que han tenido experiencias similares, incluso algunos han tenido que ir a una asistencia de un psicólogo por lo que te queda dentro, ¿no? Cuando me marché, después de declarar, me encontré sobre todo la mirada del padre y esa madre y me hizo descansar. Porque fue una mirada, yo creo que de paz para mí, igual que yo creo que ella recibió de mí. Yo lo que hice fue coger el hombro de la madre, sin decirle nada la miré y cerré la puerta. Y verdaderamente cuando cerré la puerta de esa sala de juicio, cerré el círculo también con esta chica.